ministerio? ¿De qué? Que la semana pasada vimos acerca de Jesús todavía ejerciendo un ministerio aún estando en la cruz. La oración. La oración. Exactamente. Entonces, es extraño porque de repente encontramos textos que uno, no sé si alguien alguna vez se ha sentido mal, ha llegado de un día terrible, está muy cansado o incluso está enfermo o incluso está hospitalizado, ¿no? O recién operado, no sé si les ha tocado esa sensación de no querer hablar con nadie, pero aún Jesús ahí decide hablar con alguien, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de otra de las palabras de Jesús, y esto es una palabra de salvación y lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 23 versículo 43. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Omar, ¿me dices ahora? Claro. Entonces les decía, aún en ese momento Jesús tiene una conversación. Y lo vemos aquí en una conversación que tiene con los ladrones, con los maleantes que fueron crucificados junto a Jesús. Entonces no es coincidencia o es casualidad que el Señor fuera crucificado entre dos ladrones. No cuando ya hemos visto lo que significa la soberanía de Dios, lo que significa que Dios haya pintado como un retrato lo que iba a suceder ese día en la cruz. Y de hecho 700 años antes, en el mismo Isaías 53, también hacen una referencia de que esto iba a suceder, ¿no? Dice en Isaías 53, 12, que el Hijo de Dios, el Mesías, habría... ¿Sí? Entonces esos dos ladrones que están allí no están por coincidencia, no están de más, no es como que parte del retrato, ¿no? Como decían, no, pues es que se vería la cruz solita y Jesús así como que no, mejor para que se vea más imponente, entonces como que pongamos otros dos ladrones allí para que hagan contraste con lo que es Jesús. No es casualidad. Y aún estaba declarado proféticamente que así iba a suceder, que Jesús iba a ser contado entre los ladrones, entre los ¿cómo se llaman? Entre los pecadores. Ahora, ¿por qué Dios decretó que su Hijo fuera crucificado entre dos ladrones? Y aquí podemos hacernos una infinidad de ideas, ¿no? ¿Será que fue con el fin de demostrar la profundidad de la vergüenza en la cual descendió por nuestra causa? Es decir, eso muestra que al lugar donde estaba era un retrato de la bajeza, de la profundidad del pecado, la inmoralidad de esta humanidad. ¿O será que, porque ustedes recuerdan, en su nacimiento fue rodeado de bestias? O sea, él tendría que haber estado rodeado de mantos de púrpura, de lino fino, pero no, estuvo acostado en un pesebre, ¿sí? La vez que teníamos el estudio les decía, si alguno ha tenido contacto con las vacas, saben el olor. Entonces a veces vemos ese retrato muy bonito de Jesús acostado en un pesebre, pero olía feo. Entonces Jesús nació entre las bestias, nació en un lugar insalubre, ¿sí? Que no debía haber sido así, pero así sucedió. Pero también en su muerte fue crucificado entre lo peor, ¿sí? Entre lo más perverso de la humanidad. Entonces fue con el fin de mostrar la posición que ocupó en sacrificio por nuestro pecado. Es decir, eso demuestra que el lugar que tomó, o sea, porque el pecado la muerte de cruz era el más horrendo castigo en los tiempos de Jesús. No había otro castigo más terrorífico que ese. Y esto estaba preparado para las personas más perversas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habrá sido? ¿Por qué Dios decretó que así fuera? ¿O acaso podemos llegar a la conclusión de que fue porque allí se iba a desenvolver una dramática situación, iba a desenvolver el drama de la salvación y la respuesta del hombre a esa salvación? Que esa es la que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, el pecador creyente, ahí había dos personas, un pecador creyente y arrepentido a la diestra, ¿sí? Y a un pecador necio y soberbio al otro lado, ¿sí? En ese mismo lugar había dos personas que respondieron de manera diferente a la misma situación, ¿sí? Ambos fueron testigos de toda la pasión de Cristo. Ambos eran viles entre los viles porque estaban en la cruz.
Ambos sufrieron de forma aguda, esa era una muerte muy fea. Ambos estaban muriendo y ambos estaban necesitando el perdón de Dios. Ambos estaban en la misma condición. No había manera de que dijeran, este era más piadoso que el otro. No, los dos estaban allí porque eran culpables. ¿Sí? Entonces, sin embargo, uno murió en sus delitos y pecados, murió endurecido e impenitente, y el otro se arrepintió de su maldad, creyó en Jesús, clamó por su perdón y terminó en el paraíso, según lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Pues por la soberanía de Dios. Así le agradó, como dice Romanos, ¿no? ¿Por qué amó a Jacob y aborreció a Saúl, ¿no? ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, por su soberanía. Así quiso, antes de que pudieran hacer algo bueno o algo malo. Dice que antes de que nacieran ya había la divina, la soberanía de Dios ya había determinado que iba a amar a Jacob y a aborrecer a Saúl. Así igual en este momento vemos un claro ejemplo de la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Él ha determinado quién sí, y él pudo haber salvado a los dos, pero dijo, para que vean el drama de la salvación y de la respuesta al hombre al mensaje de salvación, vamos a ver en el mismo lugar a un hombre que acepta el evangelio y otro que lo rechaza. ¿No? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios. En ese momento. Sí, no hay otra. O sea, no nos da ahí, no nos dice ahí en el texto, miren, por gracia, pero por el resto del evangelio podemos saber que es por gracia y que en la soberanía de Dios determinó que fuera uno de ellos dos el que respondiera a ese retrato del evangelio naciente, o sea, porque en ese momento Jesús, acuérdense la semana pasada, ¿cómo es posible que alguien estuviera ahí en la cruz, ya en ese estado de muerte, y todavía estuviera clamando al Padre, intercediendo por nosotros, ¿no? Y cómo es que esa oración es tan efectiva, porque a la vez que oraba por nosotros, estaba en ese momento ocupando nuestro lugar, y estaba Él siendo sacrificado por nosotros, ¿no? Entonces aquí vemos el impacto, porque previo a esto, a esta palabra de Jesús había dicho que, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que ese fue el momento en el que uno de ellos dijo, no, es que el que está ahí, la inscripción que dice es que es cierto, este es el Cristo, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo cómo se desarrolla este asunto, ¿no? Porque parece que no hubo una predicación del evangelio. Parece ser que así, ¿no? Que en ningún momento le dijo, mira, si no te arrepientes de tus pecados, pues te vas a ir. No hay como tal una predicación del evangelio, pero es cierto que lo que se manifestó ahí fue algo impresionante. La gracia de Dios operando en cada palabra de la que dijo Jesús y en cada situación que se estaba desenvolviendo allí, ¿no? Fue suficiente para que el Señor pudiera conmover el corazón de uno de ellos al arrepentimiento. Entonces, esto nos lleva a lo mismo de siempre, la soberanía de Dios. Las mismas circunstancias suceden hoy en estos tiempos, que las mismas personas, en las mismas circunstancias, bajo las mismas condiciones, uno se arrepiente y el otro se endurece, ¿no? Ante el mismo sermón, una persona escucha con indiferencia, mientras que el otro abre sus ojos y presta atención, abre su corazón y recibe el evangelio. ¿Sí? Es la soberanía de Dios simplemente manejando. Hay características aquí que cumplían ambos, pero que básicamente pues, me voy a enfocar en el que sí respondió, ¿no? Dice, no hubo una vida moral previa a esto, ¿sí? Como para que dijera, este era merecedor de la salvación. No hubo, porque por eso está en la cruz, ¿sí? Tampoco hubo una vida de servicio y devoción posteriormente, porque inmediatamente murió, ¿no? No hubo ninguna de esas dos cosas, y hago énfasis sobre esto porque precisamente estas son dos de las cosas que suele la gente atribuirle al tema de la salvación. Una vida moral o una vida de devoción. Es decir, este es salvo porque mira todas las obras que hace, o mira, este es salvo por la vida moral que lleva. Pues evidentemente lo salvó porque era un hombre de Dios, ¿no? Pero simplemente faltara que dijera sí al evangelio. Pero hago énfasis porque aquí en este momento se está manifestando que en la salvación no estoy diciendo que no deba de haber obras, buenas obras, o que no debe de haber devoción. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para salvación Dios no va a usar nada de ello y no va a considerar ni lo bueno ni lo malo que hemos hecho, porque en realidad todos estamos pervertidos por el pecado.
Me gusta mucho lo que Arthur W. Pink dice de esto. Miren, este ladrón acompañó a Jesús por las calles de Jerusalén y lo vio hundirse bajo el peso de la cruz. Lo más probable es que ese día fue la primera vez que lo vio. Y cuando lo vio en toda su humillación. Lo vio azotado y vencido por sus enemigos. Sus amigos lo habían abandonado. La opinión pública se levantó en su contra. La crucifixión fue considerada inconsistente con el oficio del Mesías. Su condición humilde fue una piedra de tropiezo para el judío. Su muerte testificó la duda y la incertidumbre del judío. Y aún aquellos que creían en él comenzaron a dudar acerca de cuando fue crucificado. No hubo ni siquiera uno que en esa multitud dijera: "Hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y aún así, no obstante, con todos esos obstáculos, el ladrón vio a Jesús y discernió que él era el Señor y su poder era redentor. ¿Sí? ¿Cómo pudo este ladrón ver lo que los mismos discípulos no podían ver en ese momento? No podemos dar otra respuesta a esta pregunta más que por la intervención divina y la operación sobrenatural de Dios. La fe que el ladrón tuvo en Cristo ese día fue un milagro por gracia. Entonces, ya se nos muestra ahí lo que está sucediendo con esta persona, que al final es la mera gracia de Dios, un milagro de Dios, porque no hubo, como dije, no hubo como tal una presentación del Evangelio, pero evidentemente hubo el Evangelio. Y creo que en eso por eso es que estamos estudiando todas estas palabras de Jesús, porque en todas ellas hubo un discernimiento, de tal manera que este hombre llegó a decir las palabras que dijo. O sea, sus palabras fueron tan profundas que a muchos de nosotros nos costaría muchos años en llegar a ese entendimiento, y él lo hizo en una cuestión de minutos o de horas. Entonces vemos en él un ejemplo de lo que nosotros somos. Debemos ver la conversión de este ladrón como un caso ejemplar. Este hombre nos representa, ¿no? O hay alguien que diga: no, la verdad es que este hombre nos representa, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, unos instantes antes estaba junto con el otro maldiciéndole, diciendo: si tú eres Dios, a ver, queremos ver, desciende de esta cruz y también bájanos a nosotros. Querían ver una prueba, pero posteriormente cambia de... Pero quiero que se imaginen eso, los dos, ese mismo hombre que estaba diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, previamente había dicho: pues yo quiero ver si tú eres, ¿no? Imagínense eso, hermano, un hombre en el lecho de su muerte, a punto de presentarse ante el juez de su vida, estaba sufriendo y estaba mostrando su máxima depravación. ¿Sí? ¿Te imaginan? No sé si les ha pasado que cuando están en un momento de debilidad, tú sientes que no eres nadie. En ese momento el orgullo no se presenta, pero en ellos, en el momento de su muerte, ellos estaban simplemente mostrando la depravación, su depravación. Al no, ni siquiera, vaya, ahí lo único que tenían que hacer es a ver si quedaban callados, ¿no? Entonces, eso nos representa. Lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que si yo hubiera estado ahí, ¿qué hubiera hecho? Lo mismo. Entonces, no hay gran diferencia. Entonces, ese hombre nos representa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que no es hasta que nos reconozcamos nuestra condición desesperada, corrupta, que descubrimos una gran necesidad de un gran Salvador. O sea, este hombre pasó por esa depravación moral, al punto de decir: ¿sabes qué? Reconozco que yo no soy nadie, ¿no? O sea, tenemos que venir a Dios con las manos vacías, como si fuéramos limosneros, ¿sí? Antes de poder recibir el regalo de la vida eterna. No es posible, hermanos. Yo les decía, o sea, es como querer llegar con un vaso lleno y decir: sírveme Jamaica o sírveme agua del mundo. Para hacer eso necesitas vaciar tu vaso. Y en esta condición uno tiene que llegar como limosnero diciendo: Señor, yo necesito, ¿no? Con las manos vacías delante de Dios, y solamente mi condición, cuando yo tengo esa convicción, es cuando yo me doy cuenta que necesito un Salvador. Eso es lo que sucedió con este hombre. Entonces, uno tiene que llegar a tocar fondo, y yo sé que probablemente muchos de nosotros lo hemos hecho, hemos llegado a tocar fondo, o quizás todavía no lo sé, pero en cuestión de nuestra vida espiritual, nuestra moralidad,
sí tiene que haber eso, sí tiene que haber una necesidad de decir que soy miserable. O sea, yo no quiero ofenderles con las palabras, pero lo que quiero es simplemente usar las palabras más precisas. Tú necesitas y yo necesito ir delante de Dios con esa concepción de lo que yo soy. Si yo llego delante de Dios creyéndome ser algo, creyéndome ser alguien, pero en realidad yo no soy nada, ¿sí? El más grande problema es que es como si llegara con las manos llenas. Lo que Dios me pueda dar no me lo puede dar porque yo tengo las manos llenas. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Debemos verlo como la lepra. En aquellos tiempos la lepra no tenía cura, ¿sí? O sea, el leproso sabía no sé, creo que era mejor ser mendigo que ser leproso. Era mejor. ¿Sabes por qué? Porque el leproso no podía estar dentro de las ciudades, tenía que estar apartado. Es más, era vergonzoso cuando se declaraba que una persona tenía lepra, porque tenían que declararlo en voz alta, decir, leproso, leproso. ¿Sí? No sé si a alguien le han dicho alguna cosa de la que te hagas sentir vergüenza y que tengas que caminar más rápido para dejar atrás el que te grita. Pero es vergonzoso, y eso socialmente era apartado. Entonces, nosotros tenemos que ver esa nuestra condición para poder estar en condición de ir delante de Dios. Es como la mujer que fue azotada con una enfermedad por muchos años. Dice que había hecho de todo, había gastado todo incluso, ¿no? Y había ido a ver doctores y nada, ¿no? Hasta que había gastado todo lo que tenía, es que buscó a Jesús. Probablemente había buscado remedios caseros, había buscado un brujo, había buscado lo que sea. No va a tener respuesta. Y ya cuando ya no tenía, dice, nada, lo único que hizo es arrastrarse, si tan solo toco el borde de su manto, ¿sí? Pero no es hasta ese momento en el que uno dice, necesito de Jesús. Entonces, hasta que se gaste todo, hasta que yo tenga una bancarrota espiritual, hasta que yo entre en eso, yo me voy a dar cuenta de eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que aprendemos de la conversación de este ladrón. ¿Qué más podía hacer el ladrón ahí? ¿Se acuerdan? La semana pasada decía, ¿qué más podía hacer Jesús ya teniendo atadas las manos y los pies, ya clavados a la cruz? ¿Qué podía hacer? El Señor oraba. Ahora, este hombre, ¿qué más podía hacer para ganar salvación? Creer. Exactamente, no tenía otra cosa. Lo que quiero decir es que ese hombre ya no tenía ni posibilidades de poner delante de Dios su presencia moral, porque estaba en la cruz, ¿sí? Entonces no podía adoptar una vida santa ni piadosa, pues estaba colgado ahí en madero, y no podía hacer buenas obras porque sus manos estaban atadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Actuó con fe. No le quedaba más, ¿sí? Y a veces el Señor nos hace así. Va a llegar un momento donde ya no tengamos más que hacer, ya no tenemos otras opciones, ni dinero vamos a tener. ¿Para qué? Para que podamos ir delante de Jesús y decir, Señor, ya no tengo nada más y yo quiero estar junto a ti, ¿no? Entonces esa es la idea. Cuando lleguemos a la cruz es porque estamos convencidos de que ya no hay nada más que hacer, solo dependemos de su gracia. O sea, ya no hay otra cosa, ¿no? Entonces, él le dice ahí, acuérdate de mí. La petición de este hombre vino evidentemente del corazón, y eso habla de la fe. O sea, este hombre actuó con fe en poco tiempo, cosa que generalmente a veces no sucede. Pero la palabra, cuando él dice acuérdate de mí, en la petición del hombre estamos seguros que vino del corazón, ¿sí? No pudo usar sus manos ni sus pies, pero lo que le quedaba era el uso de sus labios, ¿sí? Como dice Romanos, porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, y este hombre no tenía nada que perder, ¿eh? O sea, no era un asunto de, híjole, me da vergüenza tener que declarar que... Él estaba completamente vacío, y lo único que tenía como posibilidad para entregarse a Dios era sus labios pronunciando lo que en su corazón había. Por eso es que creemos y estamos seguros que él fue salvo, no solamente porque Jesús lo dijo, pero demostró, hubo una declaración, ¿sí? El corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación, ¿no? Entonces no pidió, Señor, honrame, o Señor, bájame de aquí, o exáltame, o mira que dame lo que no tuve en este mundo, como fue con Lázaro y el rico, ¿no? Siempre le dice, acuérdate de mí. Y esas palabras son muy... Porque a veces, hermanos, ¿saben qué? Muchos, ¿cuánto sabemos que cuando nos vamos a morir, la memoria que quedemos en nuestras familias va a ser corta?
Lo hemos dicho en la iglesia, creo que Ricardo lo ha dicho, ¿no? ¿Quién se acuerda de sus tatarabuelos? Entonces, o de su bisabuelo. ¿Qué hizo? ¿Dónde vivía? ¿A qué edad murió? ¿Qué dejó de...? No vamos a tener memoria de nadie. O sea, nosotros no vamos a dejar nada. Ni siquiera sabemos quiénes fueron Miguel Hidalgo ni Benito Juárez. O sea, realmente no, lo recordamos porque nos la enseñan en la escuela, pero de ellos no sabemos absolutamente nada, ¿no? O sea, de su vida moral, de su vida espiritual. Pero él le pide algo muy importante al Señor: acuérdate de mí. Porque de él sí es importante que se acuerden. Porque dice la Escritura que cuando se presente delante de él, habrá unos que dirán: Señor, nosotros hablamos de ti, hicimos milagros, etc. Y él dice: yo nunca los conocí. Eso es lo más terrible. Que el único que sí puede acordarse de mí me diga: nunca me conocí. Entonces lo que está pidiendo es algo humilde, algo que viene del corazón, ¿no? Entonces la palabra acuérdate fue muy apropiada, y pudiera haber dicho: perdóname, sálvame, bendíceme, pero al decir acuérdate ya estaba pidiendo eso, o sea, estaba implícito. ¿Por qué? Porque al final este hombre, evidentemente al estar colgado ahí, ni el público se iba a acordar de él, ni sus amigos, ni su familia, ninguno. Solamente Dios puede hacerlo a través de la fe. Entonces eso nos muestra que Cristo es Salvador, ¿no? El ladrón dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, la salvación del ladrón arrepentido demuestra no solo que Jesús puede salvar, sino que está dispuesto y Él quiere salvar, ¿no? Él puede, Él tiene el poder para... Miren, en ese momento, me acuerdo 1 Corintios 1:23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, eso no era un asunto de: esto no puede ser, este no es mi Mesías. Y para los gentiles es locura. ¿Cómo es que puedes llamarle Dios o Salvador al que está colgado en una cruz? Eso no tiene sentido, es una locura, ¿sí? Para los llamados así, judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento si tú le dijeras, imagínate a alguien diciéndole en ese momento: oye, ¿tú crees que ese hombre que está colgado en la cruz es tu Salvador? ¿Quién lo va a querer en el sentido común? Pero este hombre sí lo creyó. ¿Por qué? Porque los demás estaban llenos de orgullo, pensando que a quien estaban acabando era un hombre común. Pero por eso es que Jesús les decía: perdónales porque no saben lo que hacen. No porque no supieran que esto era malo, sino porque no sabían que estaban crucificando era el mismo Santo y Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que Jesús, aún en esa supuesta debilidad, en realidad era poder, ¿sí? Ese era poder. O sea, Cristo tiene poder. Y Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Entonces, la cruz, Cristo allí crucificado en pleno dolor, en su punto más álgido de su sufrimiento, Él no mostraba debilidad, mostraba poder para salvar, ¿sí? De tal manera que en ese momento salvó a alguien. Entonces, algo que nos muestra, y con esto voy a acabar. El ladrón pidió otra vez. ¿Qué pidió el ladrón? Acuérdate de mí. Acuérdate de mí, ¿sí? Cuando vengas en tu reino. Pero Cristo le asegura algo muy importante: que antes de que termine ese día, Él iba a estar con él. O sea, el ladrón le pide que se acordara de él, pero Cristo le declara: hoy vas a estar conmigo, ¿sí? Entonces eso nos habla del destino de un creyente. O sea, al final ese es el galardón, ese es el regalo de Dios, ¿sí? Evidentemente evitar la ira de Dios, pero al final lo que le va a dar esa oportunidad de estar en el cielo, ¿no? Esa certeza lo dice cuando dice: de cierto te digo. Acuérdense, esa frase que se utiliza en la Biblia es como un sobreénfasis, un énfasis para decir: es que esto es verdad, ¿eh? Lo que te estoy diciendo es que hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿sí? Entonces este hombre terminó pidiéndole simplemente: acuérdate. Acuérdense que el tema del reino tenía que ver con él volviendo y acabando con los enemigos. Él estaba pidiendo: acuérdate cuando tú vuelvas con tu reino. Pero él le dice: ni te apures de eso, hoy vas a estar tú conmigo en el paraíso.
¿sí? Entonces, esa misma certeza es la que tenía Esteban cuando iba muriendo y decía, Señor Jesús, recíbeme en tu espíritu. O la certeza de Pablo de decir, híjole, ya no sé qué es mejor, si estar aquí por causa de ustedes o de estar con Cristo, que lo cual es mucho mejor. O sea, él sabía que inmediatamente que viniera la muerte, él tenía que estar con el Señor. O sea, esa es la certeza. Entonces él le dice, acuérdate de mí, esa es la petición. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús pudo haber dicho, hoy estarás en el paraíso, hoy estarás en el cielo. Pero las palabras que fueron de consuelo para este hombre no fueron esas. Porque a veces nosotros creemos que el consuelo está en estar en el cielo, ¿no? O estar en la lista, ¿no? Pero eso no es el consuelo. El consuelo, las palabras de consuelo de Jesús fueron, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Lo que hace atractivo el cielo no es que ya no va a haber llanto ni dolor. O sea, lo que llama la atención o lo que es atractivo del cielo no es que veremos otra vez a los que se adelantaron, ni lo que se promete en la Biblia de que verás caminos de oro y piedras hermosas. No, nada de eso es lo que hace atractivo el cielo. Lo que lo hace atractivo es Cristo, ¿sí? Y en eso viene el consuelo, porque la definición de cielo es precisamente eso, la presencia de Dios, la presencia de Cristo. Entonces, dice Salmos 73, 25, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, ese anhelo. ¿Puedes pasar unos 10 minutos? Gracias. Es que se trajeron. Llévatelo. Entonces, estar por siempre con el Señor es la finalidad absoluta de nuestra esperanza, ¿sí? O sea, si nosotros nos podemos identificar con este ladrón, podemos hacerlo en ese sentido. Que no hay nada con lo que podamos ir delante de Él, ni bueno ni malo. Y no hay nada que podamos hacer ahora, ¿sí? Lo cierto es que por gracia el Señor nos salvó. Y que las palabras de consuelo que pueden venir ahora a nuestro corazón y pueden venir a cualquier otra persona que no tenga a Cristo, es esta: que si creen que Él es el Señor y Salvador, entonces estarán con Él en el paraíso. Ahí hay una connotación teológica que tendré que explicar y me tendré que llevar mucho tiempo, pero al final tiene esa aplicación, ¿no? O sea, el consuelo es que estaremos con Él, no simplemente llegar al cielo, porque a veces pensamos que de eso se trata. O sea, de evitar, y eso es lo más a veces absurdo, ¿no? Que queramos estar en un cielo, en un lugar donde estará Cristo, del cual habla la Escritura, ¿no? O que nos cueste tanto trabajo ir y orar o leer, si de quien vamos a ver y de quien vamos a escuchar todos los días, si podemos decir, es de Cristo. Entonces, la salvación es por gracia, y damos gracias a Dios de que si nosotros estamos aquí escuchando eso, es por gracia, porque ahora mismo mucha gente puede estar pasando por la calle, ¿sí? Y me gusta mucho algo que todos saben que muchos mueren repentinamente, y no sé si les ha tocado que mucha gente dice, no, yo al final, yo sé que ahorita estoy llevando eso, pero yo al final, yo voy a tener tiempo, ¿no? O sea, miren, me gusta una frase de un puritano, dice, hay un solo caso en la Biblia para que nadie pierda la esperanza, pero solo es uno para que nadie se confíe. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que este es un ejemplo de que Dios me va a salvar a la última hora. Si me arrepiento al final. Sí, me arrepiento. Y no es así, ¿sí? Sino que me da esa posibilidad de decir, tengo esperanza. O sea, hay esperanza para una persona que se arrepiente en el último momento de su vida, sí. Pero aquella persona que piensa que tiene chance, esa persona no tiene nada ¿no? Entonces, me gusta esa frase, ¿no? Hay un solo caso en la Biblia para que nadie pierda la esperanza, pero solo es uno para que nadie se confíe pensando de que va a llegar el tiempo, ya muy de viejo, y el Señor todavía me va a salvar. No se confíe, ¿no? Entonces, pues que esto nos ayude a ver cómo el Señor todavía sigue actuando, estando todavía en la cruz.
y pues nos haga prepararnos para todo esto que estamos viendo. ¿Algún comentario?